Vivimos solo una vez y no hay ensayos. No hay ensayos, pero sí hay novelas, como esta de la que vamos a hablar esta noche. Después del amor y su autora está esta noche en La Rosa de los Vientos con nosotros. Eso solo es Onega. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Estupenda esa reflexión que haces al comienzo de tu libro, ¿eh? La vida solamente hay una y no hay ensayos. No hay ensayos, vivimos una vez y no solo es que vivimos una vez, es que cada mañana estrenamos, de tal forma que cada mañana la vida nos puede sorprender como le pasa a la protagonista de esta novela. Si tuviera ensayos, pues a lo mejor no hubiera hecho lo que hizo, quién sabe, ¿no? Tenemos que hacer la vida un poco novela, ¿no? Ay, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho, la protagonista en algunos momentos, Carmen, piensa que está viviendo su propia novela, porque no puede creer todo lo que le está pasando. Pero yo creo que está bien eso de que podamos novelar la vida, porque probablemente escapemos de muchas realidades que no siempre nos gustan. Seguramente la historia de esta mujer, de Carmen Trilla, que es la protagonista del libro, es posiblemente una demostración de que la vida de cada persona tiene una novela. No se sabía de ella hasta que descubriste, bueno, es una historia absolutamente real, pero bastante desconocida, en unos personajes que eran relativamente importantes y conocidos, y sin embargo tenían Sí. algo que habían vivido y que era importante que se cuente, ¿no? Sin duda. Bueno, yo creo que todos tenemos una historia y sobre todo cuando tu vida es desdichada parece que la novela se presta, o tu vida se presta más a ser novelada, ¿no? En este caso es verdad que es una historia basada en hechos reales. Lo que es estrictamente real es el recorrido del amor de la protagonista con Federico Escofet, un mandamás de la Generalitat de los años 30. Luego es verdad que en cada estación de ese amor me he permitido ficcionarlo, me he permitido poner palabras a sentimientos que supuse que sentiría esta mujer, pero también es verdad que la he rescatado del olvido y la he convertido en un personaje de novela. Veremos a ver ahora qué pasa con ella, ¿no? A ti te conocemos primero por las crónicas en CNN, en Canal Plus, en 4, perdón, y ahora con las crónicas parlamentarias en Telecinco. Uno piensa que en el amor hay bastante más realidad que en los tribunales, ¿no? En el Congreso de los Diputados. Por lo menos Bueno, no se equivoca cuando votan, ¿eh? bueno, vamos a ver, en el amor también hay muchas mentiras, ¿eh? Sí, sí, pero tienen un objetivo, ¿no? Parece que en la política o el mundo se ha vuelto loco porque ocurren cosas, hasta se rompen sillas, ¿eh? Sí, 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 Sí. sí, sí. No, no, vamos a ver, el Congreso de los Diputados es un enorme escenario y los Mm. políticos tienen mucho de actores, con lo cual, bueno, pues es verdad que yo creo que ellos cada día escriben un guión y luego son bastante distintos a lo que vemos y a lo que escuchamos. A mí me llamó poderosamente la atención ver que luego no se llevan tan mal, no son, no, no, están relativamente cerca en el hemiciclo, se gritan, se insultan incluso, pero luego son capaces de entenderse en un pasillo, o no, porque últimamente estamos asistiendo al no entendimiento en casi nada, pero bueno, pero sí, los, Pero es todo más pequeño de lo que parece, ¿no? todo Sí, sí, es muy sí. pequeño, el hemiciclo Y las distancias entre las personas también son mucho más muy pequeñas, cortas, todo. claro. Cuando invitas a alguien a visitar el hemiciclo, lo primero que te dice es, pero qué pequeño es. Y Mm. entonces el orador está aquí en el centro, ¿no? Y tiene a escasos, diría, metro y medio al presidente del gobierno, o el presidente del gobierno tiene a metro y medio o 2 metros al líder de la oposición. Eso es muy pequeño. Con lo cual deberían mirarse un poco más a los ojos, ya que están tan cerca, ¿no? Y empezar a encontrar un poco de realidad en el discurso político. Yo creo que estamos viviendo un momento absolutamente espumoso y el ciudadano está necesitado de que haya realidad. Y esa realidad dice, entre otras cosas, que muchos autores grandes, reconocidos, que ya están en la historia, han ganado el premio que acabas de ganar, el premio Fernando Lara. Qué Bueno, y yo novela, me ¿no? pellizco por las mañanas y digo, oye, que no es un sueño, que ha ocurrido. Ujú. La verdad es que, bueno, supone para mí un honor inmenso, también un salto importante en mi carrera literaria, si es que tengo carrera literaria, porque yo he escrito de toda la vida, siempre he escrito, y ahora me encuentro con este premio que sin duda alguna te pone, te da...
te, te llena de responsabilidad ante el lector, sin duda. Te llena también de responsabilidad ante tu editorial y bueno, pues ante el escaparate, que es una librería, ante el librero que va a prescribir tu libro, si es que lo prescribe porque le gusta. A ver, indudablemente, este es un salto importante, profundamente agradecida y contenta además de haber pensado que esta historia merecía ser presentada a un premio. Una historia que tú conociste cómo, porque es bonito reconstruir un poquito Sí. la historia de cómo te enteraste y cómo conociste esa historia, ¿no? Pues fíjate, de la forma más casual, como yo creo que ocurre casi todo en la vida, ¿no? Una conocida de un familiar me habló de dos señoras gemelas que ahora entonces tenían 84 años y ahora tienen 87, que tenían una historia muy bonita de que contar de amor. Entonces en aquel momento estaba esperando ya la publicación de mi anterior novela y no tenía yo muchas ganas de meterme en berenjenales, pero había algo que constantemente me perseguía, que era, bueno, vamos a ver, ¿cómo no vas a ir a escuchar? Tienes que ir a escuchar a esas señoras, aunque sea tómate un café con ellas y luego ya decides. Bueno, y eso hice, fui, las escuché, me pareció bárbara la historia, sobre todo por la intrahistoria de esa familia, ¿no? La traición que sufre Carmen con su hermana, que no voy a hacer spoiler, pero Carmen es una mujer traicionada que en un momento dado decide abandonar Barcelona y conoce al amor de su vida en un tren a La Garriga. Y ahí empieza todo, pero a partir de una traición. Lo que estas mujeres me contaron y lo que intentaron transmitirme me pareció tan completo, me parecía que había tantos escenarios, me parecía que era tan de novela Ujú. lo que ellas estaban contando. Pero era tan bonito, Sí, claro, 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 era ¿no? tan bonito que dije, oye, yo creo Esto que hay que contarlo, ¿no? esto hay que contarlo. Además, no me produce ningún pudor intelectual decir que yo no conocía al amante de Carmen, ¿no? No sabía ni que había sido tan importante, ni tan importante como luego descubrí que era, ¿no? Ni que incluso había tenido un biógrafo que me pudo aportar datos importantes para poder reconstruir el personaje, ¿no? Tanto, como te digo, la historia como el personaje. Y a partir de ahí me puse manos a la obra, sabiendo que me metían en una historia mucho más compleja de todo lo que había hecho hasta entonces, que me iba a obligar a una tarea de documentación ingente, y eso lleva tiempo, en el tiempo en el que vivimos, trabajando como trabajamos, con dos niños, con tal. Bueno, aquello era una enorme empresa que asumí. Y ahora, claro, estoy profundamente contenta conmigo misma por haber ido a escuchar y muy contenta con el resultado. Y has ido allí al sitio, has hablado con las personas, pero te han contado y has reconstruido una historia de 1933, de hace casi un siglo, que comienza en un vagón de tren, ¿no? Sí, 27 de septiembre de 1933. Carmen Trilla coge el tren a La Garriga, huyendo precisamente del dolor que le produce su matrimonio fracasado, y en el sillón de enfrente está sentado Federico Escofet, capitán de caballería, que acude a La Garriga también a hacer una inspección en la comisaría de los Mossos de Escuadra. Y a partir de ahí hay un flechazo, como surgen estas cosas, y empieza y arranca la historia de amor. No es tan sencilla como se amaron desde el principio de forma fácil, no, es una historia de idas, de venidas, de arrepentimientos, de dolor, por las condiciones en las que una mujer amaba en aquellos años, ¿no? Piensa que ¿Amaba o le dejaban amar? ¿O porque no la dejaban amar? Es lo que dices, ¿no? Exacto. En el libro. Sí, en algún momento del libro digo, eran mujeres que no podían amar y desamar al mismo Claro. tiempo, ¿no? Ujú. Es verdad que en aquellos años se legaliza el divorcio, del que Carmen tiró de la legislación vigente para romper las cadenas de su matrimonio. En aquellos años Carmen votó también, porque, Ujú. claro, luego yo me encontré con que el periodo histórico era bárbaro. A mí siempre me han interesado los personajes femeninos, potentes, valientes, y Carmen pudo hacer todo eso en ese momento porque también le acompañaba los vientos de cambio que quiso imponer la República, ¿no? Carmen vota por primera vez a finales de noviembre del 33, y esto es una cosa que a mí me ha gustado mucho también novelar, ¿no? Todo ese pasado nuestro que está ahí. Te lo habrán preguntado mil veces, pero me vas a permitir que sea la 1001, ¿no? Porque esto ocurrió en 1933, ha pasado casi un siglo, estamos en 2017. ¿En qué se parece? Porque se parecen muchas cosas, aquella época a esta. Bueno, me lo han preguntado muchas veces, no diría yo tantas como 1000, así que no eres el 1001, pero te diré que, vamos a ver, yo he sentido, relatando algunos capítulos de la novela, como por ejemplo el 6 de octubre de 1934, cuando Cataluña declara de forma unilateral la independencia,
Claro, por la vigencia de los hechos, yo sentía una cercanía bárbara entre aquellos años y estos. Claro, no se parece mucho, no se parece mucho. No existe el clima de tensión que podía existir en 1934, yo creo que ahora no existe. Existe un enfrentamiento, existe una especie de sordera por parte del Estado hacia lo que es, hacia cómo siente Cataluña. Puede ser que ahí encontremos analogías, pero no estamos estrictamente en los mismos escenarios. Probablemente lo que pasó en aquellos años nos sirva para mirar en el retrovisor, ¿no? Y ver precisamente que, bueno, también, fíjate, en el año 31, cuando Cataluña decide tener su estatuto, Ujú. pues lo sometió a diálogo, lo sometió a consenso de las Cortes, también se rebajó, en cierto modo, el texto que salió de Cataluña y no pasó nada. Entonces se entendieron. Aquel clima de diálogo es probable del que tengamos que mirar de vez en cuando, ¿no? Mirar Diálogo, atrás un poquito. diálogo, Y mirar diálogo. a figuras un poco porque tiene esa parte también, el diálogo le gustaba a Federico, a uno de los protagonistas del libro, ¿no? Mm. Federico Escofet efectivamente tuvo un papel destacado en tanto Al que yo he conocido gracias a tu novela, ¿eh? Pero fue un sí. personaje muy importante en su Sí, momento. yo creo que es más conocido en Cataluña y Ujú. por generaciones anteriores. Por eso te decía antes, yo no sabía quién era, ni había escuchado remotamente oír hablar de él. Evidentemente has oído hablar de personajes históricos catalanes como Companys o como Macià, pero evidentemente este señor no. Tuvo un papel, sin duda. Fue jefe de los Mossos d'Esquadra, comisario general de Orden Público y además asumió la escolta personal de Companys cuando todo el gobierno de la Generalitat sale hacia el exilio, cuando las tropas franquistas toman Barcelona. De tal forma que él sí tuvo un papel, pero no es sin duda un papel destacadísimo, o sea, un personaje clave en nuestra historia. Él tiene un papel muy marcado, muy definido, sin duda. Pero fíjate, a mí me llamó mucho la atención que era un monárquico de Alfonso Ujú. XIII, Fíjate. que sintió el corsé de la dictadura de Primo de Rivera y se subió o asumió el júbilo de la proclamación de la República precisamente porque no se sentía cómodo en la forma que habían tenido los estados y los gobiernos de entender Cataluña. Y esto probablemente le ocurriera a mucha más gente, ¿no? Pero a él le ocurrió esto. Y después le juró lealtad a la República hasta el fin de sus días, ¿eh? Y la gran protagonista del libro es Es Carmen, que es Carmen. una mujer con mayúsculas, ¿no? Una mujer que tenía el corsé ese de ser mujer, pero quería ser libre, quería decidir su futuro, ¿no? Sí, yo creo que como todas, ¿eh? Sí, evidentemente, No, 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 evidentemente. no, pero que te quiero decir que también me ha llamado mucho Pero la ella atención cómo era las... esclava un poco de un tiempo, de unas Sí, creencias, de sí. lo que fuera de una sociedad Yo en la creo que que vivía también. las mujeres de otros años donde no había tantas libertades eran presas de su tiempo y ahora las del siglo XXI somos presas de la inercia. Claro. Mm. Pero sí, o sea, el personaje de esta novela o la protagonista es ella y cómo ella lucha contra todo lo que le viene impuesto sencillamente pues para ser feliz, para entender el tiempo en el que vive, ¿no? Hay una parte en la historia en la que Carmen, sin quererlo, hace comentarios políticos en un corrillo de hombres en el que está su marido. Y su marido la fulmina con la mirada. Carmen, Mm. ¿qué haces hablando de Qué horror. política? Y alguien le dice, tendrás que hacerle un hijo a tu mujer para que no piense tanto, ¿no? Esto era lo establecido, lo que flotaba en los ambientes de aquella época. Pero indudablemente la mujer, hasta que una vez que le han reconocido el derecho a voto, que digamos que tiene todas las garantías para participar en la política, había participado ya. Lo que pasa es que no podía hacerlo de forma legal, ni podía hacer constar un poder como es depositar una papeleta en una urna, ¿no? Que era ya una época en la cual se conseguían determinadas cosas que luego, por desgracia, para la mujer especialmente, volvieron para atrás, ¿no? Totalmente, totalmente. Claro, con el franquismo todo volvió otra vez a teñirse de negro.
se volvió a cerrar el telón de las libertades, sobre todo para las mujeres, como siempre, Sí, sí. para las mujeres, aunque la falta de libertades no era solo Era para para ellas, todos, pero las indudablemente. mujeres lo sufrieron especialmente, ¿no? Indudablemente. Y con la llegada de la democracia en el año 77 tenemos que otra vez que empezar de cero. Y ahí estaban esas 60 y tantas mujeres de la Constituyente, entre diputadas y senadoras, que volvieron a construir la legislación que ahora nos permite disfrutar de absolutamente todo, ¿no? Pero fíjate, yo creo que las circunstancias de cada uno, en este caso, las circunstancias de Carmen moldean al personaje. O probablemente Carmen no hubiera sido Carmen en pleno siglo XXI, o en los albores del XXI, finales del XX, ¿no? No lo habría sido. Eso es lo que a mí también me sedujo de ella, ¿no? Como una mujer con tantas ansias de libertad, con ansias de quererlo todo, tuvo que, bueno, pues lidiar al final con lo que más quería, que fueron sus hijos, ¿no? O sea, la historia de Carmen es la historia de un amor, pero también de un sufrimiento, y de pagar muy caro el querer ser feliz al lado de un hombre. Y pagar muy caro también la clase, el estrato, como queramos denominar, en el que vivía, ¿no? Y Sí. que se tenía que mover por obligación, porque era el mundo el que tenía delante, ¿no? Sí, Carmen es una mujer de la burguesía catalana, casada con un médico reconocido que atendía, de hecho, a las clases más altas de la Barcelona de los años 30. Y claro, ella se movía en ese mundo de apariencias, de cuchicheos, de dimes y diretes. Cuando ella descubre la traición de su hermana, lo que más le preocupa es que todo el mundo sepa qué le ha pasado. Y cuando hay también una escena de la novela en la que ella va recorriendo los pasillos del Palau de la Música y va escuchando que van hablando de ella y de su hermana y de la familia. A la familia le preocupa tremendamente las apariencias de sus hijas, ¿no? En este caso a los padres, y a ella de la hermana. O sea, probablemente esa atmósfera tosigante en la que vivían las mujeres fundamentalmente. Fíjate, una de las cosas en las que no ha cambiado el mundo entre 1933, que es la época en la que se centra tu novela, y el tiempo actual, el 2017, en ese casi siglo que ha pasado desde entonces, la apariencia sigue sin ser sincera siempre. Perdón. La apariencia. Ah, la apariencia, claro. Claro. Pesa mucho la apariencia, pero yo creo que pesaba más, ¿eh? Si hay algo, yo creo que vamos avanzando en que nos importa menos el que dirán, pero sigue importando muchísimo las apariencias, el que no parezca esto, aunque sea esto, ¿no? De hecho, mi Carmen se divorcia. Fíjate. Y le dio exactamente lo mismo, porque entendió que si iba a Pero una empezar época una... en la que se podía, ¿eh? O en la que la ley estuvo un poquito por delante de la Sí, sociedad en algunos claro, casos, que es como tiene que ser, ¿eh? sí, sí, sí. Y Carmen, bueno, Carmen, por eso te decía al principio, ella hace uso de los primeros instrumentos de libertad que la legislación empezaba a ofrecer a las mujeres. Pero te diré algo, él nunca se divorció. Federico Escofet nunca se divorció. Y ella sí lo hizo, lo cual a mí también aquello me gustaba como un, bueno, pues como un retazo más de su personalidad. O sea, una mujer que no le importó en modo alguno romper lo que había hecho con su marido, es decir, romper el matrimonio y empezar a vivir aquella historia libre de ataduras. Él nunca lo hizo. Y probablemente fuera por el qué dirán. Hay otro momento cuando ellos ya se han exiliado y están de tránsito, no se sabe bien hacia dónde, pero están hospedados en un hotel en París, donde aparece el padre del personaje, de Federico Escofet, para decirle, oye, si vas a vivir una historia de amor con esta mujer, debes despedirte de tu mujer verdadera, o sea, de tu esposa. Tienes que hacerlo. Claro, esto era porque tenía que ser así, y lo hizo, pero nunca se divorció. Fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Entre el hombre y la mujer todavía en ese entonces la hay ahora. ¿Cómo no la viva a ver la diferencia en 1933, Totalmente, no? pero ella era una avanzada en su Claro. tiempo y Ujú. no le importó ponerse el mundo por montera. Es verdad que siempre pensando que volvería de aquel exilio horrible del 39 y no puedo decir más porque te vuelvo a hacer un spoiler, Bruno. Sí, pero por los años, por lo menos, sí que la gente habrá percibido que en España se vivían tiempos previos a la Guerra Civil, y en Europa y en todo el mundo se vivían tiempos previos también a la Guerra Mundial, y ese contexto es muy importante en la novela, ¿no? Y Sin en el duda, desarrollo de los hechos. porque además a Carmen si algo le atormentaba era la persecución de la guerra. Ella se siente en un momento dado ya presa de la propia guerra. Es decir, por la guerra tiene que huir de España
Cuando están en París tienen que huir porque los tambores de guerra ya también se escuchan en París. Cuando están ya instalados en Bruselas, que es el último escenario, también tuvieron que huir de la ciudad, no del país, pero sí de la ciudad cuando la ciudad es bombardeada, ¿no? De tal forma que es un amor al que constantemente parece que le resuena el eco de la guerra, ¿no? La guerra y esa huida hacia el norte. Decía María Zambrano que en el exilio uno empieza a nacer, pero yo creo que Carmen Trilla en el exilio empezó a morir y la muerte se convirtió al final prácticamente en su única certeza. Carmen, la protagonista de Después del amor, de tu libro, de tu novela, que ha ganado, insistimos, el premio Fernando Lara, uno de los premios literarios más importantes de nuestro país, era una luchadora, evidentemente. Y tú también, ¿eh? Bueno, todos lo somos, ¿no? Cuando nos levantamos por la mañana yo me pongo las lentillas y empiezo a guerrear. Y es que además hemos leído tu Twitter y eres también muy inquisitiva como buena periodista, ¿eh? Bueno, ¿tú crees? Sí. Sí. Bueno, yo que si lo dices solo por Twitter será que en 140 caracteres. No, y muchas otras cosas, no se permite el matiz, pero a ver, yo creo que claro que seguimos peleando mucho, ¿no? Que no nos queda otra. Y hay que pelear contra quien tiene el poder, aunque sea la industria alimentaria. Ay, total. ¿Verdad? No me abras este capítulo, Claro, Bruno. hombre, claro que lo voy a abrir. Que empiezo y no acabo. Sí, es verdad que tengo algunos... Te gusta tan poquito como a mí, me parece. La industria, sí. Bueno, yo lo que denuncio de la industria, cambiando radicalmente de tema, son los abusos. Sí. Son los abusos que hacen de determinados ingredientes, por llamarlos de alguna manera, que son cero nutritivos y que nos están destrozando. Y que es verdad que cada vez vivimos más, pero creo que llegamos bastante peor a la vejez, ¿no? Uh-huh. Yo tengo una abuela de 91 años, estupenda, que jamás ha abierto un donut. Fíjate. ¿Sabes? Y seguramente tiene 90 años por no haber abierto un donut nunca. Probablemente. Entonces sí, ahora le declaro la guerra, básicamente porque a un hijo mío le han diagnosticado una diabetes infantil y de repente me he concienciado y ahí estoy. Y la lucha por G representa un poquito también la lucha en tu vida, ¿no? Sí. O sea, reconozco que tengo un espíritu muy combativo y muy inquieto. Cuando algo me parece injusto lo denuncio y me monto un blog como ahora para denunciar que la industria abusa de nosotras. O cuando fui madre y entendí que la sociedad nos había timado, escribí una novela. De tal forma que sí, algo de guerrera llevo por dentro. ¿Por qué nos habrán hecho esto? Porque seguramente saben a dulce, ¿no? Sí. Y nos engañan con eso, ¿no? Seguramente. Sí. Pero bueno, que te diré una cosa, que el gusto se cambia en 2 semanas, solo eso, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Sí. Es una apariencia también. Sí. Y luego totalmente. nos damos cuenta que estaba mucho más cerca la solución de lo que creíamos, Sin ¿no? duda, así es. Que esa es una de las lecturas y de las interpretaciones que podemos sacar a todo. Las cosas están mucho más cerca y conseguirlas es... A veces solo estirar el brazo, pero atrevernos a estirarlo, ¿no? Sí, yo lo que creo es que casi todo si quieres hacerlo, lo haces, en general. Simplemente hay que sentarse y hacer las cosas, ¿no? Si algo te parece injusto, denúncialo. Pero es que yo creo que la sociedad está un poco adormecida hasta hace unos años. Hemos vivido anestesiados, probablemente porque no había crisis, no nos engañemos. Al final las crisis son las que agitan todo lo que está abajo, es verdad. ¿no? Tiene algo malo, evidentemente, pero también sí, tiene eso bueno que nos hace que nos activar despierta, las neuronas un poquito, sin ¿no? duda, y nos pone guardianes y nos hace ser mucho más críticos. Eso es lo mejor probablemente de una crisis, en la que se pasa del bienestar al malestar en cuestión de 5 minutos y eso es lo terrible, ¿no? Pero también agita mucho la capacidad crítica de la sociedad y en eso yo creo que todos tenemos que estar, aunque sean 140 caracteres. Y todos tenemos que estar en ese libro, en esa novela. Hay que leerla, hay que disfrutarla, hay que empatizar con los personajes, porque el mundo es empatía, fundamentalmente. Que se consigue con este libro, con esta novela extraordinaria, 1993. No ha pasado tanto tiempo, no ha pasado un siglo. Los sentimientos están ahí, son iguales hace muchísimos miles de años que ahora, Después del amor se titula. Sin duda, yo siempre lo digo, que son personajes, hay un catálogo de personajes donde el lector encontrará seguramente aquel con el que se siente identificado, pero los sentimientos que trata el libro son absolutamente universales, aunque la novela tenga su época, los sentimientos no lo tienen.
Después del amor, sí, Tula, este libro, su autor ha estado esta noche con nosotros, Sonsoles Onega, muchas gracias. Gracias, Bruno.